Parece ser que las regresiones en este momento están de moda. Y no es cosa de brujos, como podrían pensar algunos, porque las regresiones han entrado ya en los gabinetes de médicos y de psicólogos. Algunos incluso dicen que es una técnica casi milagrosa. ¿Pero qué es una regresión? ¿Regresar a dónde? ¿A qué? Algunos dicen que a vidas pasadas, otros en cambio añaden que hay algo más. Nosotros esta noche lo vamos a averiguar porque aquí en este estudio vamos a asistir a una sesión de regresión completa y real. Y lo vamos a hacer de la mano de Joaquín Grau. Joaquín Grau es probablemente en España la primera persona que empezó a experimentar e investigar esta técnica hace ya muchos años y ahora se dedica a enseñarlo a médicos y a psicólogos. Joaquín Grau tiene un amplísimo currículum vitae del que voy a destacar únicamente como datos que ha estudiado Ciencias de la Información y Psicología, que es autor de numerosos libros, autor de numerosos guiones también para películas de cine y es fundador de la Sociedad Española de Parapsicología. Joaquín está con nosotros esta noche, él va a dirigir esta sesión de regresión. Y Joaquín, ¿qué es exactamente una regresión? Es volver a la frecuencia de ritmos cerebrales que teníamos básicamente al nacer, o por lo menos los que predominaban, que eran los ritmos Z. Por tanto, de alguna manera también es regresar en el tiempo a eso, a la infancia, al claustro materno, e incluso mucho más atrás. Volver a nacer también. La regresión entonces no es un camino hacia atrás en la historia, sino sustancialmente una modificación de los ritmos cerebrales. Exactamente, porque no solo es eso. Eso se hace en terapia porque permite el poder, en este caso, resolver traumas, problemas que pueda haber. Pero dentro de lo que son las regresiones también se hacen cosas que son estados modificados de conciencia que vamos a ver aquí. ¿Y cómo se consigue esa modificación de los ritmos cerebrales? Bueno, esto se obtiene realmente con una sofrosis, básicamente. Es bajar los ritmos a poder ser hasta 4 ciclos por segundo, que son los ritmos más bajos de los ritmos Z, que están por debajo de los ritmos alfa. ¿Y qué aplicaciones terapéuticas tiene una regresión? Teniendo en cuenta que cada vez más vemos que los daños son psíquicos, son traumas, son problemas que hemos tenido en la infancia y que sirven de soporte a todas las enfermedades, evidentemente, por tanto, también quiere decirse que las regresiones pueden ser útiles casi en todo. Es decir, que las enfermedades actuales, las enfermedades presentes, tienen una causa remota que tú sitúas en la infancia, tal vez en un trauma. Casi siempre, y es más, las actuales más, porque ahora precisamente nosotros estamos sufriendo mucho más que antes de estrés, de angustia, de daños que no es que ese momento se hayan producido, sino que en este caso son una analogía actualizada de algunas cosas que hemos sufrido antes, y por tanto hay que ir a la raíz, a antes, para resolver estos problemas. Entonces una regresión permite encontrar la causa remota, probablemente situada en la infancia, correspondiente a una enfermedad actual. Exacto, esto es lo importante, porque esa enfermedad actual es una actualización, es una sintomatología de algo que de alguna manera tenemos bloqueado, que nos está dañando, pero que no está actualizado. Entonces hay un momento en que esto se actualiza. Y esto es lo importante, porque la regresión lo que permite, evidentemente, es liberar, volver a la causa, no recubrir, no simplemente enmascarar, en este caso, una enfermedad, sino ir al centro, al núcleo energético que está produciendo el daño y reconocerlo. El hecho de reconocerlo, automáticamente reconocerlo en este ritmo cerebral beta, hace posible que deje de hacer daño, que ya se disipe la carga energética que de alguna manera teníamos embolsada. Y según tu experiencia, todas las enfermedades tienen una causa remota y es posible siempre encontrarlas y, digamos, disiparla o curarla. Hombre, siempre, yo diría muchas veces, sorprendentemente mucho más de lo que uno podía pensar al principio. En cuanto a causas, evidentemente, todas las enfermedades, ahora ya se sabe que las enfermedades, de alguna manera, todo es información. Las enfermedades nos están intentando decir que estamos yendo por mal camino, es eso de la enfermedad como camino. Y nos están diciendo que no es ese el camino. Lo que pasa es que tenemos que encontrar el por qué seguimos este camino. En una palabra, hablamos mucho de adicciones, droga, etcétera, pero las adicciones emotivas, que son los traumas. ¿Cómo puede alguien actuar libremente si tiene adicciones emocionales? Si no puede evitar que en un caso determinado, ante una reacción determinada, por analogía, esto habría que explicarlo más largo y se verá un poco allí, por analogía nosotros reaccionamos emotivamente con una abreacción total que es una adicción. Entonces,
Vamos a hablar también de adicciones emocionales. Y esta es la respuesta a lo que estabas señalando. Estas adicciones emocionales son las que sí hay que borrar si queremos realmente estar en estado saludable. O sea, es un remedio realmente importante el de las Pienso que regresiones. sí, que es ¿Y bastante todas las revolucionario. personas pueden ser sometidas a un proceso regresivo? Casi todas, casi todas. Vamos, te diría que en mi caso he encontrado a una y media. Digo y media porque una que fue por una causa realmente fisiológica y la otra media pues porque, bueno, no insistí más porque era una prueba de un amigo y tal. Y sé cuál es la causa, además, que se podía resolver. Es muy difícil encontrar una persona que esté tan bloqueada o que no desee de tal manera. Sí. Es importante, de todas maneras, que la persona que sufre una regresión o va a hacer una regresión esté dispuesta a curarse, necesite curarse. Su cuerpo quiera curarse también. Exacto, porque esa motivación es la que hace precisamente que entre con mucha más facilidad. Aunque también es cierto que aquí vamos a ver, bueno, vamos a ver una regresión, pero es que también las personas cuando empiezan entran más difícilmente en la regresión, pero poco a poco, sus estados de conciencia son cada vez más profundos, cada vez más libres. Es como si aprendieran un idioma nuevo y automáticamente el diálogo se hace cada vez más fluido. No tan largo, porque con 10 sesiones normalmente se resuelve un problema. Muy bien, o sea que este es un camino hacia el subconsciente o hacia el no consciente, que en definitiva pues es otra modalidad de conciencia. Claro. Es lo que no recordamos que está dañándolo, porque si lo recordásemos no haría daño. Hablamos del pasado, pero el pasado realmente no existe en estos casos. Lo que pasó y sigue actuando, aunque no lo recordemos, está actuando aún. Muy bien, Joaquín, ¿quién te acompaña esta noche? ¿Quién ha venido contigo? No, Verena Frey, sí, es una paciente, ella conoce ya lo de las regresiones, pero en regresiones nunca podemos saber lo que ocurre, porque aunque lo hiciéramos 20 veces, siempre ocurren cosas nuevas. A pesar de ello, ella ha sido sometida ya a regresiones. Vemos que la están conectando unos electrodos a un aparato. Ese aparato, ¿qué nos indica? Nos vamos a acercar para verlo allí, que nos lo explica el técnico, pero ¿qué nos indica? Adelántanos algo, Joaquín. ¿Te lo cuento aquí? Adelántanos algo, brevemente. Nosotros estamos ahora a unos 30 ciclos por segundo, aproximadamente. Cuando quiere decir que estamos ahora, ¿a qué te refieres? Frecuencia cerebral. Nuestro cerebro, el tuyo y el mío, y el de los espectadores. Y el de los espectadores, que estamos despiertos, significa que en las ondas cerebrales están a esa frecuencia de 30 y tantos ciclos por segundo. Es el estado de vigilia que corresponde al ritmo beta. Entonces, lo que hay que hacer en la sofrosis es ir bajando, pasar hasta llegar a las ondas alfa, que son mucho más lentas, que van de 14... ¿Hasta qué nivel? Sí, van de 14 a 8 ciclos más o menos por segundo, y bajar luego, en este caso de sofrosis, que lo que yo hago, es bajar de 7 a 4, que es el límite último de los ritmos Z. Ese es el umbral a partir del cual... A partir de este umbral... se empieza ese proceso regresivo. ¿Es así? En este umbral se da el proceso regresivo y a partir de este umbral, si bajásemos más, o quedaría dormida o en una hipnosis profunda, perdería la conciencia, cosa que no interesa. Bueno, pues ¿qué te parece si nos acercamos un momento hacia la camilla, a ver a nuestra paciente? Vale. Bueno, aquí está con nosotros el técnico del aparato. Si eres tan amable, Gerardo, ¿nos puedes explicar qué indica en este momento la pantalla? Buenas noches. Ahora mismo estamos monitorizando la actividad eléctrica que tiene el sujeto y estamos viendo en este preciso momento que la actividad eléctrica es elevada, las frecuencias son elevadas, incluso el tono muscular también es elevado, lo cual nos viene a decir que el paciente está en un estado de vigilia. Es decir, está despierta completamente como estamos nosotros. Efectivamente. ¿Su cerebro está más o menos a 30 y...? Sí, aproximadamente unos 30 ciclos por segundo. 30 ciclos por segundo. Verena, ¿estás despierta? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Sí, perfecto. Encantado de saludarte. Lo mismo digo yo. Muy bien, entonces a partir de este momento, Joaquín, tú vas a empezar a sofronizarla, a relajar su cerebro hasta alcanzar esos 4 o 5 ciclos por segundo. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues adelante. Hasta luego. Bien, tranquila, cierra los ojos. Olvídate de dónde estás, tranquila, relajada. Ahora, aflojas y relajas los músculos de la frente, tranquila. Tú vas a olvidar poco a poco dónde te encuentras, no te preocupará el que haya personas, nada te perturbará. Ahora relajas los párpados, aflojas los párpados, relaja los párpados.
Bien, amigos, están conectando los electrodos a Verena para iniciar el proceso de relajación. Un proceso que suele durar unos 10 o 12 minutos. Y este es el tiempo que vamos a emplear para hablar de ustedes lo van a ver en sus pantallas.